del año de la Asociación Mexicana de Urgencias. Para mí es un honor presentar a la doctora Mónica Carrasco. En particular, fue una de mis profesoras cuando yo fui residente. Ya hace unos poquitos años, la verdad es que fue hace poco, casi la vuelta de la esquina, 1 o 2 años. Nos va a hablar acerca de el manejo de pacientes con vía aérea difícil en urgencias. ¿Vale? Queda con ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con una plática en donde, como decía el doctor Franco, el manejo de la vía aérea en urgencias hay mucho escrito, demasiado, pero es demasiado en otros escenarios, en un escenario controlado, ¿sí? Me refiero al área quirúrgica, área de quirófano, área de anestesia. Cuando nosotros hacemos la revisión en áreas de urgencias, solamente es basándonos en lo que tiene anestesia. Pueden ustedes buscar muchos artículos, meterse en PubMed, en donde quieran, cualquier buscador, y lo que van a decir es basado en escenarios controlados, pero en urgencias hay poco escrito y en prehospital todavía no. Y quienes escriben mucho es en Centroamérica y en áreas de Europa. En México hay poco, y entonces cuando nosotros empezamos a trabajar en un área de urgencias en donde tenemos una multiplicidad de casos clínicos o de pacientes y que de sus patologías son muy diversas. Hablo porque tengo área de neumología de tercer nivel a nivel nacional de IMSS, hablo porque tengo otorrino de tercer nivel, toxicología, cardiotorácica, y lo que me gusten y manden trasplantes. Entonces el paciente llega en condiciones críticas. Pero cuando llega con una vía aérea difícil, es muy distinta a una vía aérea normal que tú complicas por un mal manejo. Pues vamos a iniciar. A lo mejor las primeras diapositivas son un poquito cargadas, pero son necesarias porque en algo nos tenemos que basar. Y entonces les dejo este caso clínico inicial para que al final discutamos, para que vean y lo que van a manejar. Esto lo van a manejar el viernes, precisamente. Es un masculino de 49 años que llega al área de urgencias, a aparecer sin antecedentes de importancia, ¿sí? Llega para una valoración por otorrino del tercer nivel porque tiene un absceso retrofaringio que está haciendo una probable mediastinitis, entonces lo va a valorar otorrino y lo va a valorar cardiotorácica. Lleva un mes hospitalizado en general de zona, obviamente hacen el enlace al tercer nivel y lo tuvieron impregnado con antibióticos. Sin drenaje del absceso, lo valora otorrino de su segundo nivel y dice que requiere tercer nivel. Los signos vitales, ¿sí? TEA de 90-60, frecuencia cardíaca de 120, respiratoria 22, temperatura 36.7 grados y la oximetría de pulso 80% al aire también. Sentado el paciente. ¿Sí? Ahora todavía conserva una escala de grado de 15 puntos. Presenta una deformidad a nivel submandibular y presencia de enfisema subcutáneo a nivel de músculo. Te dice el otorrino, necesito que realices el manejo de vía aérea para pasarlo a quirófano. Tú como médico de urgencias te dejo esta pregunta, porque somos médicos de urgencias y no le vamos a mandar. Si el otorrino, que debe de ser el experto en el manejo de este tipo de pacientes, porque hay una guía de práctica clínica para manejar la angina de Ludwig que está bien establecida, entonces si ellos no lo manejaron, te lo dejan a ti, ¿cómo lo vas a abordar? Y entonces aquí empezamos. Este es el paciente ya intubado. Lamentablemente, aquí está una imagen del Vivitrac con el que lo intubé. Lamentablemente no se pudo filmar porque el otorrino que me estaba ayudando no le dio clic al celular y no se grabó el procedimiento, pero esto ya es posintubación. Vean esta parte, ¿sí? ¿Cómo está? Esta parte de aquí. Entonces, es el paciente, vayan pensándole. Objetivos, pues vamos a reconocer el escenario clínico de cada paciente. Cada paciente es individual, con patologías, con antecedentes, lo que gusten y manden, con vía aérea normal y vía aérea difícil, ¿sí? La vía aérea difícil, si nosotros aprendemos a reconocerla, ya la por sí sola.
anticiparnos a esas complicaciones. Tenemos que empezar a ver que tenemos que hacer planeación desde un plan A hasta un plan B si es necesario, ¿sí? Y determinar qué es una vía difícil en urgencias. Realmente tenemos ese concepto y aplicar los algoritmos de abordaje. Tenemos algoritmos de abordaje para el manejo de una vía difícil en urgencias. Por favor. Entonces, el manejo de la vía aérea, el manejo de un paciente crítico en sala de urgencias siempre debe de valorarse el asegurar la vía, por las condiciones que quieras. Y la premisa básica, y eso quiero que se lleven por favor, es oxigenar y ventilar a un paciente. Sí vas a asegurar la vía, pero primero vas a oxigenar. Y obviamente vas a ver que tus primeros o tus insumos que vas a tener, pues es una bolsa máscara. Pero ahora, por eso les decía, nos basamos en lo que hacen los expertos, anestesia. Tenemos dispositivos supraglóticos de rescate en tu área de urgencias, los conoces, los has manejado, porque es muy distinto a conocerlos, a colocarlos y ver cómo funcionan. Hoy obviamente para esto necesita que el médico tenga entrenamiento, no nada más el conocimiento, entrenamiento, que no es lo mismo. Y obviamente el manejo no nada más incluye esto, es medicamentos adecuados. Un paciente en las condiciones como el que llegó el paciente, si tú te atreves a manejar ese paciente sin soporte hemodinámico, se te hipotensa, pierdes la vía y cae en paro, ¿sí? Y obviamente pregúntense, ¿quiénes son los especialistas que mejor realizan la ventilación con máscara facial? ¿Y quiénes son los que mejor intuban en el hospital? Por supuesto que van a decir nosotros, no es cierto. Para eso ya hay estudios que realizan escalas de aprendizaje o curvas de aprendizaje para ver cuántas laringoscopías debe tener como experto el urgenciólogo, no el anestesiólogo, y cuántas veces necesitas estar en el maniquí para facilitarte o para dominar la ventilación con mascarilla facial. Y eso ya está bien probado. Créanme que ni siquiera llegamos a la curva de aprendizaje adecuada. ¿Existen guías? Sí, claro que sí. La más conocida, obviamente hay goles estándar desde el 79 y estos obviamente te describen estándares de cuidado para el manejo de estos pacientes que se determina como que se determina en grandes estudios controlados randomizados. Eso ya lo tenemos y está bien descrito. ¿Y quiénes son los reyes en eso? Pues desde 1990 la ASA, la Sociedad Americana de Anestesia, con un task force que inicia desde el manejo de la vía aérea difícil en respuesta a ¿qué? A reclamaciones de eventos respiratorios fatales o muerte del paciente o complicaciones como muerte o daño cerebral por un mal manejo. Entonces, en la necesidad de que ellos se ven esto, se empiezan a ver algoritmos, se empiezan a ver estudios, se empiezan a ver manejo de pacientes y entonces ellos van haciendo guías y recomendaciones de evaluación para este tipo de pacientes. Desde una preparación básica hasta qué estrategias vas a utilizar para abordar a un paciente, ¿sí? La última revisión en el 2013, si ustedes van, teclean la guía de manejo en el internet, la van a encontrar. Pero hace las novedades, hay mucho, y ellos, las novedades que añaden este 2013 para acá, dice, introducir el término dispositivo supraglótico en vez de mascarilla laringea. En la anterior decía que podías tú ventilar al paciente con la máscara facial y si no podías, metías a la mascarilla laringea, que es un supraglótico de primera generación, para el rescate de la ventilación. Sin embargo, hasta la actualidad hay más de 27 prototipos en supraglóticos para el rescate de la ventilación, y ahorita los vamos a ver. Entonces ellos ya no dicen máscara laringea, sino un supraglótico que te sirva para el rescate. Y obviamente añaden ya a los videolaringoscopios, dispositivos que son diferentes al laringoscopio y que hay muchos en su variedad para el abordaje de la intubación. Si tú no puedes abordarlo por una intubación convencional, entonces haces uso de estos. Váyanse preguntando quién de ustedes tiene estos dispositivos en su área de urgencias. En paciente despierto o con anestesia general. Hay pacientes que podemos abordar despierto, claro que vamos a ver. Y en área de urgencias. O
Después de este fallo, intubación con ventilación adecuada y utilizar o bien una mascarilla facial o suprarroto. Entonces eso hace énfasis en estos puntos, ¿sí? El algoritmo valora la probabilidad de manejar la vía aérea con el paciente colaborador o no. ¿Qué quiere decir? ¿Te responde, no te responde? ¿Qué vas a hacer? La ventilación con máscara facial e introducir un supraglótico, realizar la laringoscopia e intubación y la posibilidad de que si esto falla te vayas directamente a un acceso quirúrgico. Y estoy hablando de un acceso quirúrgico, no a una traqueostomía, es la cricopercutánea. Obviamente se lleva a manejos básicos, 4 de ellos escenarios. Intubación despierto versus después de inducción de una anestesia general. Les digo, todo es en escenarios controlados. Técnicas invasivas contra técnicas no invasivas. Quirúrgicas o percutaneas. Videolaringoscopios. Preservación o abolición de la ventilación. Aquí ellos hacen énfasis, si tú no puedes intubar, no puedes ventilar, si todo esto falló, reviertes al paciente. En urgencias eso no puede suceder. Si no lo haces, el paciente se va, ¿sí? Y entonces te hacen posibles escenarios. Vía aérea difícil prevista, dificultad de intubación con adecuada ventilación con la máscara facial, con lo que tú manejas convencionalmente, y dificultad de la intubación con inadecuada ventilación con máscara facial, escenario no intubable, no ventilable. Es el escenario más crítico que te puedes encontrar en el manejo de la vía aérea. Y entonces se van ellos distribuyendo qué es una vía aérea de urgencia, qué es un intubable, no ventilable, no intubable, no ventilable, perdón, y hasta el proceso invasivo. Críticas, pues dicen ellos, dificultad del operador. Estamos encontrando que el operador, si no es experto en este manejo, lo demás no te sirve. Da prioridad a la intubación traqueal y comienza el algoritmo con fallo de la intubación, considerando, ellos hacen esta crítica, que la dificultad en la ventilación con máscara facial o el introducir un supraglótico es la dificultad inicial más grande que tenemos en el área de urgencia. ¿Qué pasa cuando sucede un escenario? Pierdes la ventilación, te empiezan a presionar, ya intúbalo, y en el andar de querer agregar al paciente o meter un tubo endotraqueal, te olvidas de que ventile. ¿Cómo lo hacen? No sé. Logras intubar al paciente, pero el paciente te logra caer en paro o te cae en paro. Entonces, eso es lo que no se acepta aquí. Por la ausencia de recomendaciones de la valoración de la aspiración o broncoaspiración. O sea, tú ventílalo, pero la consideración es que en los escenarios de urgencia del paciente vienen otras condiciones y en la mayoría con estómago lleno. El uso de relajantes musculares, como les decía, ellos tienen cómo revertirlos. Nosotros no tenemos cómo revertir si tú ya pusiste un relajante para poder realizar la intubación. Y por incluir la intubación retrógrada. Esto está muy controvertido, sin embargo nosotros en la AMA para la que trabajo, la intubación retrógrada nos ha valido mucho antes que la crico para rescatar una vía de verdad de difícil acceso. Otras sociedades, otras vías, claro que sí, vean, está la del Reino Unido, la francesa, todas ellas se conjuntan, estas son europeas, y al final de cuentas ellas mismas critican, ¿sí? Todas ellas siguen un escenario en donde prácticamente ingresan al paciente en un mismo algoritmo, ¿sí? Pero hay otras en que estos pacientes automáticamente hacen sus algoritmos diferentes para cada escenario, no los encasillan. Y entonces, aquí las especialidades no anestesiológicas como nosotros, que son urgencias, intensivistas, otorrinos, áreas críticas, medicina interna, pediatría, ninguna de nosotros tenemos una guía o un manejo para el algoritmo de estos pacientes, ¿sí? Y nos basamos entonces en estudios en donde nos reflejamos con ellos, pero para nada son iguales al manejo que nosotros vamos a requerir en este tipo de pacientes, ¿sí?
Consideraciones, ninguna es perfecta, ninguna se apoya con otra, simplemente se empatan, ¿sí? Se requiere de más investigación para las mismas y no dan respuesta a qué dispositivo debería de usarse en cada escenario. Simplemente dicen un supralógico cuál, el de tu experiencia y el que mejor manejes. ¿Por qué? Porque hay muchos ¿sí? Y entonces se va haciendo más complicado todo este asunto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el área de urgencia? Esta es la casuística, esta es la incidencia. La laringoscopía es difícil, y les repito, esto en área controlada, en área de urgencias, no hay nada realmente comprobado en cuanto a esto. Entonces, difícil de 2 a 13%. Intubación difícil 0.4 a 2%. Fallida de 1 a 2.000 casos programados en las urgencias, se va 1 a 200. Intubación, ventilación imposible de 0.01 a 2 casos por cada 50.000 intubaciones. Y las pacientes gestantes. Intubación difícil 7.9% a 2. Intubación muy difícil. ¿Qué quiere decir? Que el 98% de estos pacientes nosotros los hacemos difíciles. Y la vía, o la paciente, perdón, gestante, por definición es una vía aérea difícil. Cuidado porque estamos recibiendo pacientes en estas condiciones. ¿Qué dice la ASA? En cuanto ahora sí, vamos a entrar en el tema, vía aérea difícil, situación en la cual un anestesiólogo entrenado, no dice urgenciólogo, dice anestesiólogo, entrenado, experimenta dificultad para ventilar con máscara facial, dificultad con la intubación traqueal mediante laringoscopía o ambas situaciones. Es el experto. La intubación difícil ahora sí se define como la necesidad de 3 o más intentos para la intubación de la tráquea o más de 10 minutos para conseguirla. Situación que ocurre entre el 1.58% de estos procedimientos. Estoy hablando de situaciones controladas y por los expertos. Los tests actualmente, y ustedes los consiguen en cualquier suplemento, libro de anestesia, documentales, test de Mallampati, apertura bucal. Todo esto son específicamente para valorar si tienes una vía aérea difícil o no. Lamentablemente nosotros en el área de urgencias, por los escenarios que se manejan, eso nosotros no lo podemos llevar a cabo. Y si lo queremos llevar a cabo, pues tienes que aprender de las escalas. Entonces, para nosotros en el área de urgencias lo que aplica es apertura oral. ¿Por qué? Porque tan solo con ver al paciente si puede abrir la boca o no, yo voy a saber si va a poder entrar una hoja de laringoscopio. ¿Cuánto necesitas de apertura oral para que la hoja de laringoscopio, la Macintosh, pueda ingresar? Porque ya hay hojas que no tienen, ¿cómo se llama? Costilla. Hay unas con costilla que son las tradicionales que ocupamos. ¿Cuánto necesitas? Y si tu paciente tiene barba o si no tiene dientes, entonces todo eso también entra aquí, pero para nosotros en urgencias apertura oral. Estado neurológico, ¿está consciente? Esté consciente, estómago lleno. Son las 3 condiciones que nos ponen a nosotros para decir estás enfrentando o te vas a enfrentar a una vía aérea dificultada, si es así lo queremos traducir. Movilidad cervical, pues obviamente si el paciente viene inmovilizado, pues va a ser un poco todavía más complicado para poder acceder a eso. Y el test de la mordida, ¿qué quiere decir? Avanzamiento o avance mandibular. Si esto no lo hace el paciente, difícilmente vas a poder permeabilizar la vía aérea. Entonces, pues se hace esto, multivariantes, combinación de test para predictores de intubación difícil, de ventilación difícil, ahí está, no hay ningún problema, solo pueden bajar de artículos. Y entonces, cuando el individuo experto en manejo de vía aérea no es capaz de mantener una saturación arriba del 92% por PO2 al 100 con mascarilla facial, se habla de una ventilación difícil con mascarilla facial. Y estamos hablando del experto, vuelvo otra vez, áreas controladas, área de anestesia. Otros ya agregaron actualmente el sellado de la máscara facial, la excesiva fuga de gas, y la resistencia de entrada o salida de aire. Y entonces viene
En el 2004 empiezan estos autores, Han, a ver esta dificultad al ventilar, si usas o no relajantes y si requieres de ellos para poder ventilar a una mano o a dos manos. Y esto ya está bien descrito. Entonces, cuando esto tienes o te presentas ante un escenario como esto, un puntaje va graduado de 0 a 4 y ahí es donde te va dificultando el proceso. Este es un taller que nosotros hacemos en vía aérea. Los ponemos con este maniquí que es específicamente para ventilación y vean el juego de manos. Si eso es un maniquí, no quiero saber cómo están manejando al paciente. Entonces, he aquí donde empieza el problema, porque si esta es la premisa, pues vamos empezando a fallar en esas condiciones. Hay otras escalas que se han puesto, por ejemplo, para valorar al paciente traumatizado. Dice que más de 3 ciclos positivo te indica un alto riesgo de intubación difícil, ¿sí? La famosa escala de Lem, donde te va a valorar si hay lesión o trauma, la distancia interincisivos, distancia mentotiroidea, distancia tiroidea, a traveses de dedo. ¿Traveses de dedo de quién? ¿Míos? ¿Del doctor? A veces son muy subjetivas, entonces se recomienda que seamos más objetivas. Es muy útil, pero si tiene esos pequeños bemoles. Hay otra nueva, o bueno, esta, la Macocha Score, para pacientes ya en área crítica, en lo que nosotros manejamos, en donde te dice que el mayor de 3 te predice una dificultad para el manejo de la vía aérea con alta sensibilidad y especificidad. Entonces te dice, si tú tienes esto, seguramente te vas a encontrar en una vía aérea difícil. Y entonces tienes que armar planes de actuación. ¿Sí? Cuando nosotros nos entrenamos en vía aérea difícil, nos hacen ir a quirófanos. ¿Por qué? Porque es el sitio controlado, es ahí donde mejor puedes verificar tu curva de aprendizaje. Estos médicos son médicos en entrenamiento, somos neumólogos, intensivistas, urgenciólogos, de lo que ustedes busquen y manden, que podamos estar en contacto con este paciente. Este es el anestesio, uno de mis compañeros. Vean, y es un momento controlado, no es una vía aérea difícil, es una vía aérea normal. Y no es capaz de mantener esa ventilación. Y está utilizando aparte un dispositivo como es una cánula faríngea para la mejor ventilación y no puede tener ese control. Y él todavía le dice, no, mira, tienes que ponerla de esta manera, sellar, ver que no fugue. ¿Por qué? Porque estás jugando. Y somos expertos, somos expertos en el aire. Y él lo acomoda y le dice, mira, tienes que hacer esto. Entonces, tan solo ese escenario donde está controlado, donde no hay dificultades, tenemos problemas. Y eso es lo que mata al paciente. Entonces, predictores de dificultad para ventilar con mascarilla facial. Los famosos criterios del Langerhans o la dichosa neumotecnia OS. 2 criterios que dicen que es una vía aérea difícil con máscara facial. Y los principales son el índice de masa corporal. Recuerden que ya somos los primeros en obesidad a nivel adulto y pediátrico. Nos llevamos la bandera. Que tenga barba. Edad mayor a 55 años, que sea roncador. ¿Cuántos de sus pacientes no roncan en el área de urgencias? Y de hecho se ha visto que tienen mal pronóstico. Vaya, falta de dientes, vean esto, ¿sí? Malacati, 3 o 4. Y otros agregan la distancia mentotiroidea disminuida, eso te va a imposibilitar todavía más, ¿sí? Tumoraciones e imposibilidad de procluir la mandíbula, la famosa movilidad. Y entonces, ¿alguna dificultad para ventilar en estos pacientes? Este caso es real. Este es un niño de 10 años que fuimos a abordar, es el pediátrico más pequeño que he abordado. Vean esto. Es una tumoración. Nos llamaron para manejarlo porque le iban a hacer biopsia. Entonces decían, ¿cómo lo manejamos? Pues nosotros analgesia y despierto. ¿Cómo que analgesia y despierto? Analgesia y despierto. Si tuvo con una retrógrada este paciente. Y entonces, buscando la bibliografía, vean las recomendaciones que hace este doctor, Pedro Char, uno de mis maestros a nivel internacional, viene cada año con nosotros,
Y se le aprende mucho, él es español, el presidente de FIDIVA. Entonces, él hace un suplemento en donde dice, para el manejo de vía aérea en emergencias, porque ellos también se dedican ya a entrenar área crítica, debes de tener en cuenta todos estos detalles para ver si puedes tomar la decisión de intubar a tu paciente y si lo vas a poder iniciar, ¿sí? Entonces, nos hace esa recomendación y entonces cuando nosotros tenemos una vía aérea difícil de urgencias tenemos que pensar que no, capaz de oxigenar al paciente adecuadamente. Tienes la escala, tienes tu curva de aprendizaje adecuada. ¿Cuánto creen que requiéramos en número de repeticiones para dominar una mascarilla facial? ¿Y cuántas laringoscopías? ¿Sí? Soy capaz de colocar un dispositivo supralótico en caso de que requiera el rescate de la ventilación. Lo han puesto, lo han hecho. Y hablo en vía aérea normal, no en vía aérea difícil. En vía aérea difícil todo te falla. Tienes que hacer en vía aérea normal. ¿Eres capaz de realizar la laringoscopía? Este era el chamaquito del tumor. Vean lo único que tiene. Abre la boca y verás lo que te vas a encontrar. ¿Sí? Y puedes realizar un procedimiento quirúrgico si esto que te falla. ¿Cuántos de ustedes han hecho gripos percutantes? Gripos quirúrgicas. Se requiere más entrenamiento. Entonces, soy hábil en la laringoscopía si ya vimos que la laringoscopía, a menos que no tenga lesión cervical, requiere una elevación de 10 hasta 20 centímetros dependiendo de lo que requiera. Y que cuando vas a lograr ver esto, el orificio de nuestro oído o bien el lobulito tiene que formar una línea recta con la horquilla externa para que puedas obtener esto y no esto, porque te cuesta más. No necesitas colgar al paciente. Si esto no lo haces, por supuesto que la laringoscopía te va a fallar y eso ya está bien descrito y bien recomendado, pero no sé por qué seguimos haciendo eso. Optimizar la laringoscopía. No es lo mismo intubar en esta posición que en esta, ¿vieron? No es lo mismo un paciente obeso en esta condición que su rama. Las haces tú o ya están prefabricadas, pero algo tenemos que hacer para poder hacer una laringoscopía optimizada. Lo único que cuentas en urgencias a veces son los maquitos o tuninos. Y si a veces sirven y si no, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de insumos vas a ocupar? Maniobras facilitadoras. Ahorita la famosa maniobra Borg. Ya no es, ya la de Selig, ya en muchas recomendaciones ya no se utiliza porque necesitas hacer cierta presión y la presión que está designada es de 10 a 30 newtons, que son aproximadamente de 3 a 5 kilogramos de peso. Y se ha visto que ni haciendo esa presión puedes hacer, ¿cómo se llama? La maniobra adecuadamente. Entonces el paciente sí podría regurgitarse. Entonces la maniobra está mucho mejor descrita y mucho mejor aplicada si la sabes realizar. Y que para poder acceder a la vía aérea tienes facilitadores de la intubación, como son los buggies o los conductores para poder pasar ese túnel. Esto está hecho en urgencias. El tiempo, el número de laringoscopías asociadas para que el paciente caiga con complicaciones. Entonces, vean, mayor de 2 intentos lo que puedes provocar en un paciente. Y entonces, cuando nos aferramos a intubar al paciente, intubo porque intubo, el macho o la hembra intubadora. Vean el carro de vía aérea que está preparado. Esto es una vía aérea difícil. Yo estoy acá atrás, era mi mes de entrenamiento cuando empecé el diplomado. Dice, no, lo vamos a intubar. Empiezan a hacer maniobra de intubación para el paciente y vean. Se están aferrando. Cuando nosotros ya nos habían llamado para manejar a este paciente porque tuvieron que revertirla, no la pudieron intubar. Ahí está, sangrando de la vía aérea. Y eso es lo que hacemos en urgencias. Eso es lo que hacemos en urgencias. Entonces, necesidad de control de la vía aérea.
pacientes con apnea, oclusión de la vía aérea, por lo que gustes y mandes, tumores, lengua grande, alguna condición, hipoxia refractaria, le pones las puntas nasales y nomás el paciente no respira. Protección de la misma, tienes que intubarlo porque si no el paciente se va. Procedimientos especiales, ¿qué voy a utilizar? Y entonces la mecánica ventilatoria del paciente empieza a cambiar y empezamos a ver que el paciente empieza o ya no respirar rápido o ya el plano se está yendo, ¿sí? Entonces empieza a haber fatiga, obstrucción de la vía aérea, empieza a roncar el paciente, empieza a entrar en hipoxia y luego a correr todos. ¿Por qué? A veces nosotros hemos hecho esta pregunta ¿por qué? O porque no eres hábil en la laringoscopía, o porque no eres hábil en la ventilación, o porque ya se terminó mi turno y ya me voy, hay que vengan de la tarde, de las 8 de la mañana a hacer el programa, o porque te da miedo ser criticado por los demás compañeros, o tu séquito de alumnos, los que tengas residentes, pregrado, o incluso, ¿cómo se llama? Algún otro estudiante, ¿no? Y entonces las situaciones que te dificultan el abordaje de la vía aérea, factor humano. ¿Qué tan hábiles son ustedes para el manejo de una vía aérea normal? No difícil. Habilidades del operador, ¿qué tan hábiles son ventilando y haciendo laringoscopías? La patología propia del paciente. Y aparte, la patología agregada. Porque si no es diabético, si es hipertenso, si no es hipertenso es diabético, tiene renal, pero aparte está a lo mejor está hasta trasplantado haciendo rechazo, tiene edema agudo tumoral, pero aparte tiene alteraciones o deformidades en la vía aérea. ¿Se va frenando? Lo digo porque así no miran este tipo de pacientes. Mala preparación para el abordaje de la vía. Las recomendaciones están bien dadas. Los fármacos inductores. Sin embargo, seguimos en urgencias utilizando ¿qué? Midazolam, Epuronio y para de contar. Yo no sé quién tiene succinilcolina, yo no la tengo. ¿Quién tiene de ustedes, no sé, tiopental, rosuronio? Yo no lo tengo. Entonces tenemos que adaptarnos o por lo menos optimizar todo esto. Condiciones de inestabilidad. Paciente neurológico, hemodinámico, metabólico, inestable. En esas condiciones lo tienes que aprender a tratar. Acuérdense que no nada más es el caso de la línea, son todas las condiciones hemodinámicas. Y entonces empieza a complicar. Este paciente es una foto que me mandó un compañero de Vallarta, le llegó a un hospital privado, vean, lo quisieron acceder en urgencia los otorrinos, no pudieron, se murió el paciente. Entonces me dice, te envío esta foto porque cuando la vi, cuando vi el escenario me acordé de ti. Entonces este paciente falleció y era en un hospital privado, donde se supone que debe de haber un poquito de más insumos, ¿no? Y entonces todo esto se va. Características anatómicas, que si tiene la lengua grande, que si es obeso, que si tiene artritis reumatoide, diabético, embarazo, tumores, gusten y manden. Fisiológicas, ya baja reserva cardíaca, si es un paciente con choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque séptico, ya si tiene antecedentes de hipoxia, ya tiene SAOS, y si tiene trayectoria de vía aérea difícil, ¿en qué momento nos va a ver? No tenemos esa, todavía no nos entrenamos en ese aspecto. Psicológicas, coopera o no coopera, o llega y te da trancazos porque lo quieres agarrar y no se puede. Viene alcoholizado, viene con fármacos, o con la misma hipoxia, o a lo mejor hasta con baja de azúcar, ya viene haciendo su show el paciente, entonces tienes que antecederte a todo eso. Y entonces, adecuadas en biología. A veces mi tiempo te da de eso, de verificar cómo está el paciente. ¿Qué antecedentes tiene? Si fue encontrado en su casa inconsciente y si viene acompañado de alguien que lo conozca bien, pero si viene con el prehospital y nadie lo conoce más lo que te da el prehospital, pues está peor el asunto, ¿no? Y obviamente, en urgencias, considerar estómago lleno y lesión cervical antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque no va a venir en ayuno, ¿verdad? Entonces, dificultad para ventilar y laringoscopia, vean todas sus condiciones. Niño, adulto, embarazo, eso. Yo manejo de los 16 para arriba. Menos no. Pero hay
gente que en áreas de hospital de gas y receta manejan menos, entonces también hay que entrenarse, también hay una vía aérea difícil considerada para los pediatras. Y obviamente, todas esas cosas. Finalmente, condiciones clínicas que hay que modificar, hipotensión. El paciente hay que estabilizarlo hemodinámicamente. ¿Para qué? Para poder pasar los fármacos y que en el momento que los pases no se te hipotense y estés ahí batallando con el paciente. ¿Qué tipo de fármacos? Si el paciente viene chocado, dale el soporte hemodinámico que requiere. Vasopresor, aminas, si necesita sangre, pónsela, si necesita líquidos cristales, pónselo. Somos integrales, no nada más es eso. Hipoxia, aporte de oxígeno. Si no puedes, eres experto en máscara facial, sino un supralótico. Vámonos entrenando en eso. ¿Qué pasa si esto no lo manejas? Se muere el paciente. ¿Se pudo evitar? Sí, se puede evitar, a menos que llegue en otras condiciones. Y entonces, nosotros acostumbrados a manejar la secuencia de intubación rápida, que va desde una preparación específica hasta, vean, no te habla nada más de que te quedas aquí hasta acá, es posintubación. Y todo esto, créanme, cada peldaño tiene sus remedios, pero a veces eso no lo analizamos, solamente aplicamos medicamentos, el paciente pone el tubo ya, y vean, este es el algoritmo de la ASA. Ellos son bien específicos, ya sáquenlo ustedes de internet y analícenlo y verán. Meterlo a un escenario de urgencias es otro boleto. Me gusta más a mí, el de la gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, si tienes una paciente con una, a lo mejor con una vía aérea X, empiezas con una ventilación con mascarilla, o una endoscopia si eres experto, ¿sí? La intubación falla, insertar un dispositivo suprarrenal. Si tienes éxito, qué bueno. Pero si falla, esto es lo que debes de hacer. Mantener la oxigenación con el dispositivo suprarrenal. En ningún momento te dice, vete a otra endoscopia. ¿Sí? Si tienes éxito, bueno. Pero si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? ¿En dónde me estoy ubicando en esto? Y ellos dicen, bueno, si tienes éxito, qué bueno, pero si no, despiertas al paciente. Aquí es donde empezamos a tener problemas, porque nosotros no podemos rescatar al paciente. Nosotros no podemos revertir. ¿Sí me entienden? Tenemos que accederlo. ¿Cómo? No sé, algo vamos a tener que hacer, pero esto no lo podemos hacer. El paciente llegó a urgencias en una situación crítica y lo vas a tener que asegurar. ¿Cómo? Ahí está el problema. Estas guías, si ustedes las buscan, cada una de ellas tiene escenarios diferentes y está muy padre. Obviamente todo acercado al área quirófano, pero, y dice, si no puedo intubar, no puedo ventilar, para de contar, abordaje cervical de emergencia. Y ya hay dispositivos específicos. Este es un escenario de real con residentes del infierno, así les digo a los residentes de la terapia enzimática. Es una paciente obesa, vean, tratando de intubar. Entonces es cuando yo les digo, pues ahí voy yo, porque si no, les va a ir la vida. Entonces, los pacientes no se mueren por falta de intubación, se mueren por falta de oxigenación, y si no sabes ventilar, está feo. Rescate de la ventilación, supraglóticos de primera generación. La mascarilla, la dije clásica, la que nombraba la ASA, de primera, ya la quitó, ahora puso dispositivos supraglóticos. ¿Por qué? Porque hay muchos en el mercado. Los de segunda generación para nosotros en el área de urgencias son los más adecuados. ¿Por qué? Porque son dispositivos que ya cuentan con un dispositivo agregado que es el vaciado gástrico. Paciente en urgencias tiene estómago lleno. A menos que yo sepa que realmente estuvo en ayuno, pongo uno de estos mientras. Y esos son los más recomendados. Suprim, Prosil, tubolaringio, iGel, donde ya no necesitas mirar globos, ya solito el dispositivo hace sello con la temperatura de la mucosa faríngea. Y el famoso combitubo, que ya hay gente que todavía en áreas del norte lo utiliza, pero ya en el hospital, pero ya casi no es mucho. En Europa todavía. Entonces, tercera generación.
IQ es una de mis favoritas, de las que yo utilizo más. Ya hay dispositivos como el Total Track, que ya es una mascarilla, ventila y aparte tiene fibra óptica donde ves el paso del tubo de manera indirecta, sin hacer una laringoscopía. La famosa Vasca, que todavía en México todavía está costando trabajo introducirla, son más ¿cómo se llama? Populares la IQ o la Fast Track, en este caso, ventila y intuba, si es que lo puedes utilizar. De hecho, es de las aceptadas en el algoritmo de la ASA como supralótico para ventilar y para intubar. Este es mi carro de vía aérea en urgencias. No me lo proporcionó el instituto, lo tuve que comprar yo. Y manómetro, estamos cuando manejamos este tipo de dispositivos, estamos obligados a medir presiones en esto, porque también hay que saber que si te elevas o te pasas de la presión del dispositivo puedes generar lesión, entonces también hay que saber manejarlo. Si intubas, tienes que también medir la presión del tubo endotraqueal para no generar lesión después de que lo extruben. Buris, los avanzadores de tubo, dispositivo o el equipo para una retrógrada. El Mitran, que es el más barato, es un laringoscopio de los más baratos que existen en el mercado, hay pediátrico y adulto, que lo conectas a tu celular y te graba y te pone fotografías y estás para docencias muy rápido si lo sabes utilizar, porque también tiene su técnica para que no te falle y fast track. Tengo también por ahí unas que no me acuerdo si la Supreme, pero no salió ahí. Entonces, los algoritmos. Nosotros en la asociación pues tenemos necesidad de hacer nuestros propios algoritmos y de poder adaptarnos a los pacientes que vamos a abordar. El paciente con estómago lleno, pues tú estás acostumbrado a abordar al paciente pues con lo habitual, ¿no? Lo cedo, lo relajo, le pongo su analgésico, si es que se lo pone, que a veces no se lo pone, y empiezas tu secuencia. Pero nosotros agregamos esto. Si no puedes hacer tu laringoscopía, utiliza un dispositivo supralótico para el rescate de la ventilación, para que te ayude a vaciar estómago. Retiras el dispositivo, puedes colocar una fast track o puedes saltar a una laringoscopía otra vez. Recolocar a tu paciente o cambiar de hoja si es necesario. Pero si esto falla, si tienes broncoscopio, porque nosotros tenemos broncoscopio cuando vamos al rescate de pacientes, pues lo pasas por la fast track y tú vas al paciente. Pero si no se puede, utilizamos otros dispositivos que nos puedan ayudar siempre procurando la ventilación. Si algo nos fallara, pues vamos a grifos o a reaccionar. Eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de adaptar nuestros propios algoritmos al rescate de pacientes. ¿Cómo es esto, no? Entonces, estómago vacío, lo mismo, vuelves a hacer con frecuencia, pero si no puedes ventilar, supralótico. Y si no hay supralótico, bueno, rescata supralótico con el que tengas, te vas otra vez a la laringoscopía, si lo logras, adelante. Si no, otra, plan B, plan C, plan D. Como les decía, tenemos que ir a hacer planes. Ayuda al experto. Si no pueden intubar, si no pueden ventilar, llamen, pidan ayuda. Siempre en los ACLS, ATLS, ¿qué dicen? Si no puedes, pedir ayuda. ¿Y por qué no pedimos ayuda? O pedimos ayuda, pero llegan y hacemos la laringoscopía más de la permitida. Se supone que debería poder ser no más de 3 laringoscopías. Después de 3 ya no está permitido hacer laringoscopías. Tenemos que buscar otro plan de actuación. Este es un paciente que llegó con síndrome urémico post-transplantado, ya estaba en el sistema pulmonar. Se prepara el paciente, es una R3 de habituando, no necesita guía. Cuando haces bien la técnica, no necesitas colocar la guía, intubas rapidísimo al paciente. Es uno de los más sencillos. Cuando es necesario, pongo a los pacientes a que hagan lo habitual, para después irlos entregando lo que se necesita, ¿sí? Insuficiencia respiratoria inconsciente, lo mismo. Tratar de tener un supralótico para que dejes de hacer lo habitual.
laringoscopía es laringoscopía. Y si no puedes, pedir ayuda. Y si hay carro de vía aérea o llamas al esfuerzo para que podamos abordar esa vía aérea. Afortunadamente no hemos llegado a tener este escenario y espero que nunca lo tenga. Este es otro paciente. Angina de Ludwig. Los residentes se atrevieron a sedarlo y a relajarlo cuando sentado el paciente ya saturaba al 80%. Vean esto. Entonces tuve que llegar a poner una fast track para poder ayudarlo, intubarlo y dárselo a los otorrinos para que pudiera drenar esa fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener por lo menos un dispositivo de drenaje gástrico, aparte de la endoscopia, porque lo demás es difícil. Esta es una vía con sangrado. ¿Se atreven a relajarlo y a sedarlo a este paciente? Este es un paciente con VIH, linfoma no Hodgkin, estaba sangrando una amígdala a la derecha, iba en el metro por el sangrado, se regresa a otorrino. Otorrino lo tiene una hora afuera, casi me lo pasan chocado. Cuando me llaman, doctora, necesitamos que aborde porque necesitamos cauterizar esa amígdala, se está vaciando el paciente. Entonces tuve que hacer y empatar condiciones hemodinámicas. Quisieron abordarlo en quirófano, no había quirófano, todo, y luego se hacía el sábado y domingo, no hay nada. Entonces tuvimos que hacer retrógrada. Yo no me podía dar el lujo de sedar y relajar al paciente. Tenía que tenerlo con el gasto adecuado para que él cooperara. Entonces ahí está la guía. Se está prácticamente, esta está menos, ahorita van a ver otra. Entonces logramos la intubación. Al final de cuentas, si tuviéramos el tiempo de recorrer el video, se terminó yendo de alta de urgencias, porque el infecto dijo, pues como ya no tiene urgencia, ¿para qué se lo para? Interna dijo, pues ¿para qué apiso si no tengo infectológico, si no tengo áreas aisladas? Otorrino dijo, pues si ya te lo abordé en el área de choque, ¿para qué? Se quedó en urgencias, como siempre, y lo dimos de alta en urgencias. No se me dio entonces, intubación natural. Cuando la haces bien, es efectiva en un 100%. Entonces, tenemos que tener el abordaje del paciente. Este otro es que está peor. Si pudiéramos darle, ahí está. Vean, paciente de 28 años, el sábado, en la noche, cambio de turno, llega a otorrino, acompañado del odontólogo que era su amigo. Le quiso quitar el tercer molar superior derecho, hace palanca y lesiona o fractura y hace comunicación con la nariz. Entonces, pobre sangraba de aquí y de acá. Ahí está. Otro que vas a sedar y a relajar. Con la analgesia transtraqueal, con eso nos ayudó. Nosotros cuando hacemos retrógrada en este tipo de pacientes, pasamos a analgesia transtraqueal con lidocaína al 2%. Tener posiciones hemodinámicas en este paciente, ¿por qué? Porque se está chocando. Este paciente pasó a quirófano, entró otorrino, entró cabeza y cuello, entró maxilofacial y entró cirugía porque tuvieron que ligar la carótida porque se llevaron una rama del esfero para acá. Entonces vean, si aquí sangró, bueno, allá dice que se vaciaba por todos, obviamente aseguraron, hicieron traqueostomías, ya después a los 15 días cerraron la tráquea, pero estuvo con nosotros en la terapia intermedia. Pero esos son los pacientes de verdadera urgencia, en un área de urgencia, no les estoy trayendo nada de quirófano, en un área de urgencia, mi experiencia manejando bien. Con un IQ, porque ya teníamos problemas en la ventilación. Acuérdense que si el paciente no tenía, tenemos dificultad para ventilarlo con mascarilla facial, todavía el collarín nos limita más de poderlo ventilar, y abrirla o hacer una apertura oral adecuada todavía te limita más. Entonces tuve que meter un IQ, rescatarlo de la ventilación y entonces a través del IQ intubarlo. La IQ te ventila y te intuba, es casi similar a la fast track. Preferencias, a mí me han ayudado mucho. Entonces, dependiendo del escenario también, las dos son muy efectivas, fast track y IQ para ventilar e intubar. Entonces es ir pasando el tubo y sacándolo.
Entonces, al otro. Este es un paciente obeso, 32 años, si no mal recuerdo. Pásalo. Este paciente, más o menos yo le considero que pesaba unos 150 kilos de peso. Entonces llegó con insuficiencia respiratoria y aparte estaban pensando que tenía una neumonía por influenza. ¿Vean? Entonces le digo, te tienes que trepar en un banco para poder que la cabeza, cuando tú haces una laringoscopía adecuada, la cabeza de tu paciente tiene que quedar aquí a nivel de tu apéndice gifones. Para que al momento de que hagan la laringoscopía, el avance adelante y hacia arriba no es apoyado en los incisivos, como decía Fox, adelante y arriba, no apliques tanta fuerza. Si tú no haces eso, créeme que estás temblando y acabas con tetano. Entonces, si haces eso, créeme que no tienes ninguna dificultad. Entonces ahí lo que estamos nosotros es haciendo el rescate de la ventilación. No hay ningún problema porque el paciente tengamos que intubarlo. Primero lo rescatas y después haces el abordaje que tú quieras. Y es ahí donde empiezas a planear qué plan vas a hacer para abordar a este paciente si tu plan A, que es lo convencional que tú tienes, te va a fallar. Entonces, doctores, tenemos que irnos entrenando y ver qué es lo que podemos hacer. Esta es una imagen del Vivitrac. Vean qué tiene el paciente. Es un edema agudo pulmonar. Y entonces a un R luego lo entreno, obviamente lo tengo que estar yo ahí por si no puede avanzar, yo entro, para que pueda colocar, vean, el buggy. Entonces el Vivitrac se ve muy bonito, pero si no lo sabes manejar, andas haciendo esto y aquello, picando y no logras ensartar. Cuando ya tienes la mira, entonces lo pones. Este es otro paciente, ahorita lo van a ver. Este es muy didáctico porque nos permite ver la imagen directa. Vean cómo están las cuerdas. Hay otros que hemos encontrado unas lesiones horribles. Ahí trata de meter el tubo, vean, y trata de ensartarlo, pero tiene que desplazar más el Vivitrac hacia su derecha, hacia su izquierda, perdón, y más arriba para que pueda ensartar la epiglotis. Pero ven, la diferencia entre uno y otro dependiendo del rápido. Este es un paciente con insuficiencia renal. Ya tenían datos de síndrome urémico, por eso. Y aparte, ya le habían hecho 3 laringoscopías, estaba sangrando de acá arriba, de acá abajo, por eso se les estaba dificultando. Angina de Ludwig, se está preparando para una intubación retrógrada. Vean la apertura oral que tiene, esto no nada más lo pusimos de balde, vean, tratan de morder el tubo y no pueden. Se está preparando, también preparamos narinas cuando se tiene que sacar el tubo por la nariz. Vean este abuelo. Tú le metes un laringoscopio a este paciente y lo pierdes. Le arrancas los dientes y te los llevas a la vía aérea y parte de que te puedes llevar el absceso. Aquí ya está intubado, vean, y es un despierto, no está sedado, es analgésico y despierto. ¿Te acuerdas, Hermes? Hermes iniciaba su año de médico de base cuando nos mandó a llamar. Es nuestro paciente. Paciente que yo creo y calculamos le hicieron 24 laringoscopías. Ellos no contaban con residentes en ese entonces, eran puros médicos de base. Si estamos hablando que somos sinceros, ¿cuántas laringoscopías hacemos? No, quedó de la noche. Si pasaron 5 o 6. Ese caso llegó en la noche. Creo que soy el doctor Cortés, también urgenciólogo. Lo recibieron en la noche, no pudieron intubar y le dejaron un supraglótico que es la mascarilla laringea un día casi. Llegó desde el día previo. Estaba con una mascarilla, por eso le hablamos a la doctora. Entonces, sobre esa mascarilla nosotros actuamos. Quitas el supraglótico e intentas una laringoscopía. No. ¿Vieron el edema tan importante que tiene? Si tú quitas el supraglótico, ¿qué va a hacer todos los tejidos? Ya, pierdes la vía. Entonces, a través del supraglótico nosotros hacemos la técnica combinada de pasar un fibros, tratar de entrar por esa apertura, meter una guía y sobre la guía un buggy, un intercambiador o una guía de intubación retrógrada para poder acceder a esa vía. Y sobre esa guía meter un tubo endotraqueal para poder sacar la
mascarilla, que ahorita la van a ver cómo está. ¿Sí? Antes le quedaba grande el paciente, pero eso le rescató la vía aérea. Entonces, ¿será en urgencias? Sí será. ¿Las puedes meter a ventilación? Claro que sí, claro. ¿Cómo te aguantó esta? Yo creo que lo más probable fue porque tenía parámetros bajos de ventilación, porque estas mascarillas de presión positiva, como la mono, te aguantan más allá de 20 centímetros de agua en presión inspiratoria. Entonces, las que mejor te aguantan ventilación son Prosí y su primo tubo laringio, porque se dan hasta 35 centímetros. Entonces, ahí está. Ahorita vamos a hacer el cambio de tubo, pero este paciente así lo volamos. Si fue un área de me quedo con esta reflexión. ¿Quieres ser un macho intubador o una hembra intubadora en el área de urgencias? No. Acuérdense que ahorita ya viene estamos con el ultrasonido. Si no puedes localizar la membrana cricotiroidea para una retrógrada o una crico con el dedo índice anatómicamente, tenemos ya el uso hasta el ultrasonido. Si eres hábil. ¿Quieres ser el emergentólogo Pilatos? ¿Sí? ¿Quieres ser el emergentólogo capacitado y llamado o quieres ser el emergentólogo capacitado y desarrollado? En este caso, queremos ser los urgenciólogos Pilatos, capacitados, armados. Los dejo la reflexión. Y no nos veamos en este escenario, en donde ya se lograron el diente al paciente, hicieron cambio de boca, insisten en hacer laringoscopía, pero no recupera ventilación. Mientras el chismoso de atrás estamos diciendo, ¿quieres ayuda? Y aquel está pensando nada más en la traducción. Les dejo esta reflexión. Espero que les haya gustado. Es mi experiencia, es nuestra experiencia de manejo de vía aérea en urgencia. Esto es en urgencia. Entonces, muchísimas gracias.